Hasta el día de hoy, muchas de las disposiciones complementarias al reglamento de cáncer no se han cumplido. Ya se cumple este 29 de mayo un año del plazo, no para que se venza, sino del plazo vencido. Un año ha pasado desde que se venció el plazo para que el gobierno pueda implementar, aprobar el documento normativo sobre la gestión de la Red Oncológica Nacional, como lo estipulaba la segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer. O sea, hay un reglamento, pero también un documento normativo que tenía que ser implementado por el MINSA y por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el marco de esta Ley Nacional de Cáncer, que te prometían, te garantizaba que iba a ser mucho más eficiente la atención y el tratamiento. Pero ya vemos, el papel aguanta todo, porque en la práctica las autoridades o los funcionarios hacen todo lo contrario en beneficio de la población. Para el beneficio de la población, hacen todo lo contrario, lo hacen en desmedro de la gente que padece esta enfermedad o diferentes modalidades de cáncer. Indira Oropesa, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia, se encuentra con nosotros en la comunicación. Indira, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el tiempo. Por favor, cuéntanos un poco más sobre esta situación que están padeciendo dentro del tema oncológico, con la falta de aprobación del documento normativo sobre gestión de la Red Oncológica Nacional. Claro, mira, en primer lugar explicarle a las personas que están escuchando que la Ley Nacional de Cáncer fue un hito histórico en el país porque es la primera vez que un marco normativo finalmente nos amparaba a nosotros como pacientes oncológicos. Entonces, y como tú dices, nos prometía mucho, nos prometía cobertura, nos prometía acceso rápido y eficaz a los tratamientos y al diagnóstico. Sin embargo, hasta el día de hoy, muchas de las disposiciones complementarias al reglamento de cáncer no se han cumplido. Y una de las más urgentes y las que necesitamos que se cumplan con más premura, que es la Red Oncológica Nacional, este 29 de mayo cumple un año desde que se venció el plazo. Nosotros hemos tenido distintas mesas de trabajo, tanto con INEN, también nos hemos reunido con la ministra de Salud. Lo último que supimos fue que este documento se encuentra en MINSA. Cuando nos reunimos con la ministra, se comprometió ella para que en 15 días pueda sacar este documento por fin aprobado. Ya pasaron más de 15 días, no se concreta absolutamente nada. Hemos pedido también mesas de trabajo en donde estén MINSA, INEN, CENARE, CIS, todos los actores involucrados en lo que vendría a ser todo este acompañamiento técnico de la Ley Nacional de Cáncer. Tampoco se ha concretado. Y nosotros necesitamos que el Ministerio de Salud tome liderazgo con respecto a esto y nos dé un balance de qué es lo que se ha avanzado con la ley de cáncer desde que el reglamento ya está listo y sobre todo cómo es que se está utilizando el presupuesto de la ley de cáncer que asciende a 515 millones de soles. ¿Por qué se están demorando? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué es lo que se está haciendo? Como pacientes seguimos sufriendo. Justo estabas hablando del dengue. La imagen del dengue es bastante parecida a la del cáncer y el cáncer viene matando personas desde hace muchísimos años, desde mucho antes del COVID. Y estamos olvidando las lecciones que nos ha dejado la pandemia y seguimos cometiendo los mismos errores. Pero, Indira, ¿qué les dijo la ministra Gutiérrez? Exactamente qué cosa les dijo frente a esta situación que urge se implementando lo más pronto posible. Nosotros le trasladamos nuestra preocupación cuando nos reunimos con ella el 4 de abril y se comprometió, como te digo, a sacar este documento ni bien llegue a su despacho. El documento llegó a su despacho el 5 de abril, al día siguiente. Ella nos dijo de que una vez que el documento estuviera ahí, en 15 días ella lo iba a aprobar y esta red oncológica iba a estar lista. Han pasado ya más de 15, 20 días y no tenemos ese documento aprobado. ¿Han vuelto ustedes a tener contacto con la ministra, con alguna persona cercana a ella para que pueda decir el por qué no cumplió con su palabra de que en 15 días, o sea, para el 20 de abril, ya estar aprobado ese documento técnico? Hemos intentado comunicarnos, pero desgraciadamente no hemos podido tener respuesta. O sea, ya no les contesta, ya no les responden, ya no les conviene responder. Pero ¿por qué es importante esto? A ver, un poco aterrizando el tema. Hemos hablado de la parte normativa y la parte técnica, pero ¿por qué es importante esto para que entienda mejor la población? ¿Qué significa este documento normativo sobre gestión de la Red Oncológica Nacional? ¿Cómo les va a beneficiar a ustedes? Claro. Mira, en nuestro país la salud especializada, sobre todo en cáncer, está muy centralizada en Lima. Entonces esto obliga a que cuando una persona es diagnosticada con cáncer en regiones,
tenga que trasladarse hasta Lima para poder llevar tratamiento. Tengamos en cuenta de que el tratamiento para cáncer no es que dure una semana, que dure un mes, a veces puede durar un año o más. Y esto obliga a las familias a venir una vez al mes, 2 veces al mes, 3 meses al mes hasta Lima, solo para recibir un tratamiento que a veces dura no más de 2 o 3 horas. Eso es un gasto de bolsillo bastante fuerte. Tengamos en cuenta de que el gasto de bolsillo en nuestro país asciende aproximadamente al 29%, que es muchísimo más alto que varios de los países de la región. Nosotros, como semáforo oncológico, hemos hecho un cálculo de aproximadamente cuánto es que gasta un paciente al venir a Lima y más o menos gasta 500 soles mensuales, 6.000 soles al año, que es dinero que a nadie le sobra. Esta red nos ayudaría a eso, a que los pacientes puedan tratarse en sus ciudades, en sus regiones, sin necesidad de tener que desplazarse, a menos que sea un caso extremadamente complicado, un caso que no se pueda tratar en un hospital de región, ¿no? Y eso es un gran pro, porque uno, está el tema económico, ya no estarían los pacientes gastando todo ese dinero que usan para venir a Lima, y en segundo lugar también ayudaría y beneficiaría lo que es la salud mental, porque ya de por sí enfrentar una enfermedad como el cáncer es bastante duro, pero añádele a eso el tener que salir de tu casa, dejar a tu familia y venir a un lugar que no conoces, entonces lo complica muchísimo más. Es por eso que nos urge mucho que este documento técnico sea aprobado a la brevedad posible. Y es una lástima esa situación que están padeciendo ustedes, porque esos desplazamientos, esos estreses, esas preocupaciones, a cualquier persona le baja sus defensas. Y pacientes oncológicos son mucho más vulnerables a esto. Defensas bajas, la enfermedad comienza a avanzar de manera mucho más agresiva. Y el gobierno no entiende la magnitud del problema que está generando, lejos de implementar la solución que en la ley contra el cáncer se decía, se nos prometía que se iba a dar. Indira. Exactamente, yo creo que hay que ver este problema como una oportunidad de mejora. Yo creo que en este momento la ministra tiene la oportunidad de poder tomar el liderazgo en lo que es cáncer y entregarnos una red oncológica nacional antes de que termine el año. Esta es su chance de poder voltear a ver a nosotros. Somos más de 175.000 pacientes oncológicos en el país que le estamos pidiendo ayuda. Es el momento en que ella tome liderazgo, llame a estas mesas de trabajo que le hemos pedido, nos entregue los documentos técnicos que faltan para que esta red oncológica sea una realidad. Pero dentro de esa situación, Indira, ¿cómo van ustedes con el tema de medicamentos? El tema de medicamentos también es bastante complejo, porque desde el año pasado nos estamos enfrentando a una crisis de desabastecimiento de medicamentos bastante fuerte. Estamos tratando también de poder conversar con Cenares. Ya hemos conversado con Cenares, justo acaban de lanzar una plataforma en donde nosotros vamos a poder ver en vivo cómo es que va la compra de medicamentos, pero definitivamente necesitamos que se compre de manera más inteligente y previendo los tiempos para que los pacientes no tengan problemas al momento de acceder a tratamientos. El año pasado hemos tenido tal crisis que no había medicamentos tan básicos como un filgastrin, que es una inyección que se usa para personas con leucemia, y se tenía que estar trayendo de fuera del país, que es un gasto también bastante grande. Tengamos en cuenta que los medicamentos oncológicos no son baratos. Pero, ¿y por qué no se garantiza ese tema de medicamentos? Se supone que hay una ley, hay una ley nacional de cáncer. Una cosa, entiendo, es el documento normativo sobre gestión de red oncológica nacional, que nos explicaste cómo tendría que funcionar y el gasto que tendría que ahorrar a la gente que tiene que venir a Lima para que pueda tratarse por cáncer por un par de horas o por unos días. Ese es un tema. Pero medicamentos, la ley del cáncer te decía que vas a tener. Y no habrá problemas y habrá el stock suficiente para que los pacientes se puedan tratar. ¿Por qué ni siquiera esa parte de la ley cumplen? ¿Qué explicación les dieron? Claro, te explico aquí lo que ha pasado. Dentro de la ley están los MDAs, que son mecanismos diferenciados de adquisición. Es una nueva manera de comprar medicamentos que va a ser más rápida y más efectiva para los pacientes. Este documento técnico tampoco está terminado. Entonces, hasta que este documento técnico esté listo, se sacó un decreto supremo en enero, el decreto supremo 001. Y con este decreto se le daba potestad a cualquier hospital que tenga área oncológica de comprar medicina para sus pacientes. Desgraciadamente, por lo que entendemos, por lo que han hablado con nosotros los médicos, es que no está claro en el decreto supremo de dónde va a salir este presupuesto, quién les va a devolver el dinero en caso de comprar medicina de alto costo. No se conoce el flujo, porque no está claro tampoco el flujo dentro del decreto supremo de cómo va a ser la compra del medicamento, porque comprar un medicamento oncológico no es como ir a la farmacia y comprar un paracetamol, ¿no? Es mucho más complejo.
y este decreto supremo entonces no se está usando y no se está comprando medicina. Hay dinero, sabemos que hay dinero dentro de los hospitales, pero no se está ejecutando para comprar medicina. Esto también es algo que hemos trasladado a la ministra de Salud cuando nos reunimos con ella. Le dijimos que era necesario otra vez la mesa de trabajo para que aclare estas dudas, para que diga cómo es que funciona este decreto que sonaba tan maravilloso en papel, pero que finalmente no se puede llevar a la realidad. Y seguimos esperando. ¿Pero qué les ha dicho ante ese vacío que les está afectando en el tema de medicamentos? O sea, y ya no solamente estamos hablando de un documento técnico que puede revertir la situación de muchos pacientes oncológicos del interior del país que urgen venir a la capital para que se traten. Y he visto y estuve en muchas ocasiones en el INEM. Y es una situación muy, muy, muy depresiva. Debo decirlo, Indira. De hecho, que tú lo sabes mucho más. Y ustedes lo saben mucho más. Es una situación muy depresiva estar en el INEM. Ves todo tipo de patologías es terrible. Oncológicos. Ves todo tipo de cáncer, de todas las edades, desde bebés hasta el adulto mayor, el de la mayor edad que te puedas imaginar. Es una situación emocional bastante terrible, que yo lo viví de bastante cerca. Eso es una cosa. Pero lo otro es los medicamentos que te garantizaban que tenían que estar a través de la ley del cáncer listos para ser entregados a los pacientes. La ministra, ¿qué les dijo? El por qué no se modifica, el por qué no se arregla este problema. Bueno, ella pensó solucionar esto del desabastecimiento con el documento técnico que falta, como te digo, con el decreto supremo, pero el decreto supremo no está claro. Cuando le hemos dicho que necesitamos que esto se esclarezca, y otra vez, creo que lo que necesitamos en este momento para que la red de cáncer y la ley nacional de cáncer en general funcione, es que se necesita un trabajo articulado y que todas las instituciones involucradas se sienten a la mesa a hablar y se pongan de acuerdo, aclaren dudas, lleguen a consensos y se tomen decisiones concretas para poder solucionar el problema con el cáncer que estamos teniendo en este momento. Y como te vuelvo a comentar, se le pidió a la ministra una mesa de trabajo que hable con los hospitales, no solamente con el INEM, sino con los hospitales MINSA, porque MINSA también tiene áreas oncológicas. Y que estos médicos trasladen sus dudas, que les digan, que les expliquen y que les aseguren de que no va a haber problema al momento de comprar medicamentos a través de este decreto supremo. Pero, como te digo, seguimos esperando de que llamen a las mesas, seguimos esperando de que se tome liderazgo con respecto a esto. Y ya se nos está acabando el tiempo. O sea, tengamos en cuenta también de que el cáncer va avanzando día con día. Y cada vez que un paciente pierde tratamiento, la enfermedad progresa, el paciente fallece. El diagnóstico y el pronóstico empeoran. ¿Y saben ustedes, dentro de ese semáforo oncológico y como presidenta con L de leucemia, cuántos son los pacientes que en este momento se están dejando de recibir tratamiento por falta de medicamentos? No tenemos una cifra exacta de cuántos pacientes han dejado de recibir medicamentos, pero sí te puedo asegurar de que son muchísimos pacientes. Tenemos pacientes que son continuadores, es decir, que ellos ya recibían tratamiento, pero han dejado de recibirlo debido a que nadie sabe cómo va a funcionar este decreto supremo, y tenemos nuevos pacientes que deberían recibir tratamiento y siguen esperando que les den el tratamiento y no se los están dando. Ahora, imagínate, y eso está en cáncer de pulmón, mama, en muchos diagnósticos. Ahora, imaginen, Dira. Pongamos, se aprueba el documento normativo sobre la gestión de red oncológica nacional. Los pacientes ya no vienen para Lima, se quedan en sus regiones, pero sin medicamentos. ¿Qué solucionaste? Nada. Sí, exactamente. Por eso necesitamos ahorita, lo que te digo, trabajo articulado. Tenemos instituciones como INEM, como MINSA, SENARE, CIS, todos saben muchas cosas, pero se dan la espalda y no se ponen de acuerdo. Y mientras ellos no se ponen de acuerdo y se van jalando, los que quedamos al medio somos los pacientes. Por eso no solamente hemos trasladado este pedido de trabajo colaborativo y articulado a la ministra, se lo hemos trasladado también a la Comisión Salud, se lo hemos trasladado al presidente del Congreso. Nosotros estamos tocando puertas, pero desgraciadamente los puentes no se sostienen de un solo lado. Nosotros vamos con soluciones, esperamos que los tomadores de decisiones escuchen estas soluciones, las tomen y puedan tomar decisiones. Indira, el tiempo nos ha ganado, pero aprovecha las cámaras, los micrófonos de Exitosa, por favor, para que te puedas dirigir a la ministra de Salud directamente, Rosa Gutiérrez, para que les dé la respuesta al compromiso que ella misma asumió de en 15 días aprobar ese documento técnico y modificar este bendito decreto supremo que está impidiendo que se compre medicamento lo más pronto posible. Yo le diría a la ministra que por favor tome liderazgo, su puesto es el liderazgo, ella dirige lo que es la salud en el país. Esperamos que nos escuche a nosotros que somos pacientes, y le vuelvo a repetir, yo creo que para este momento nos hemos dado cuenta de que ninguna cabeza sola va a poder solucionar el problema. Tenemos que trabajar de manera colaborativa para empezar a salvar más vidas. Bien, gracias Indira Oropesa por la comunicación alcanzada. Que tengan buen día.
Ha sido la vocera Claro. del semáforo oncológico y presidenta de CONELE de leucemia, Indira Oropesa. ¿Se dan cuenta? La ley puede ser muy hermosa, la letra. Puede tener el mayor nivel de contenido, de empatía, de preocupación, pero la puesta en práctica, la puesta en marcha de la ley es lo nefasto. Una ley que ni siquiera te favorece para que puedas comprar medicamentos oncológicos lo más pronto posible. Como una ley que tampoco tiene en estos momentos la Red Nacional Oncológica implementada porque simplemente el MINSA no promulga, no aprueba el documento normativo para que esto pueda operar. Pero aunque tengas la Red Nacional Oncológica implementada, los medicamentos van a escasear porque tampoco se supera esa parte del meollo que está generando mayor agresividad de la enfermedad sobre los pacientes porque no acceden a medicamentos. Esta es la realidad oncológica y lo que pasa en la manera como se tiene en estos momentos el sistema de salud pública de nuestro país.